Y por eso es que el Espíritu Santo, el Señor, a través de la iglesia, nos regala este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo justamente para que contemplemos ese misterio. Pero no lo vamos a poder entender si no entendemos que el Señor nos lleva a un éxodo que es a la patria celestial. Estamos llamados a participar de la gloria de la resurrección. Y claro, porque si nos detenemos únicamente en la cruz, parecería y podríamos creer, disculpen esta expresión un tanto, diríamos, irreverente, pero la gente podría creer que Satanás es más bueno, ¿no? Porque entre comillas nos evita la cruz. Satanás aparentemente no quiere la cruz, pero quiere nuestra destrucción. No quiere que venzamos el pecado, no quiere que descubramos la verdad de nuestro ser, no quiere que participemos de la vida gloriosa. Entonces, cruz sin resurrección no se entiende. Y el misterio de la cruz sin el amor y el servicio tampoco se entiende. Y justamente el enemigo lo que busca es crear esa confusión. Entonces yo les decía a estas personas con las que conversaba hace pocos días, y les hablaba de la madre de los Zebedeos, que me parece que representa mucho a los padres, a los mayores, que supuestamente queremos el bien de los más jóvenes, de los hijos. Yo me preguntaba y les preguntaba a las personas, la mayoría de los padres no son como la mamá de los Zebedeos. No es lo que desean la mayoría de los padres. Y es más, no es gran parte de la oración que hacen la mayoría de los padres por sus hijos. Por lo menos a mí muchos padres, muchos mayores me piden eso, me dicen, padrecito, hago oración porque mi hijo, mi hija, tal familiar, va a conseguir tal trabajo, quiere tal puesto, tal honor académico, y el Señor nos dice, por el contrario, quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Entonces, claro, nosotros podemos declarativamente, diríamos gnósticamente, decir cruz sí, pero claro, una cruz sí teórica, una cruz estilizada, pero cuando nos toca, la rechazamos. Y claro, este tiempo de pandemia, creo que eso ha puesto de manera clara, si es que uno lo quiere ver en cada persona, cómo enfrentamos esas circunstancias y nos muestra la realidad de nuestra fe, de nuestra esperanza y nuestra caridad. Y muchas veces, como se dice, vamos al rábano por hojas. No queremos entrar en el punto, porque preferimos fijarnos en la paja en el ojo ajeno. Y entonces justamente el tiempo de Cuaresma, contemplar cada Viernes Santo el camino de la cruz, es el Vía Crucis, el camino de la cruz, que lo vemos en 14 estaciones, pero que es toda la vida de Cristo. Puede haber una confusión que creamos, entonces somos masoquistas, entonces yo voy a tener un espíritu, entre comillas, de mortificación, pero fuera de lo que el Señor me pide. Entonces, por eso, este camino o este misterio de la cruz no lo podemos ver sin la santificación, sin el sentido de la plenitud de la vida humana, porque pasar por la cruz, por la negación, es necesario para alcanzar la plenitud de la vida humana en la patria celestial, en la casa del Padre. Pero si es que no es
vida entendida como una misión, sino que creo que tengo una misión, entre otras múltiples, ¿no? Y mi vida es misión, y la misión es participar de Cristo, participar de la vida de Cristo. Y el éxodo de Jesucristo es a la patria celestial. Y para entrar a la patria celestial, el Señor nos santifica. Pero esa santificación pasa por esa primera negación que de alguna manera estuvo representada en la vida oculta de Jesús, en la vida de la Sagrada Familia de Nazaret, que era de alguna manera el cielo en la tierra. Porque ahí estaba Dios, estaba Jesucristo, el Verbo eterno. Y ellos vivían en esa contemplación y en esa acción. No se apartaron, no necesitaron apartarse de sus actividades cotidianas, sino que hicieron de su vida un servicio. Y con seguridad, definitivamente encontraron dolor y sufrimiento y contradicción. Porque que decida José, que era jefe de familia, en primer lugar, ir a Belén. Uno podría pensar, pero bueno, qué imprudente José. Si María ya está en estado avanzado de gestación, ¿por qué no esperó a que nazca el niño? Y luego hacían el viaje a Belén. Porque ese censo no era un censo de un día, era un censo que duraba meses. Pero María y José con seguridad sabían que el Señor tenía que nacer en Belén, porque así estaba anunciado. Entonces, a pesar de las incomodidades, de las dificultades, viajan a Belén en obediencia a la revelación, a la misión a la que ellos se incorporan, es decir, que se haga la voluntad de Dios. Pero además, José tiene que decidir huir a Egipto y luego regresar de Egipto. No es que eso se le anunció a María, se le anunció a José. Y José tuvo que decidir ir a Nazaret y no regresar a Belén. Y José tuvo que decidir ese ocultamiento. Es decir, es Jesucristo, el Dios escondido, en esa etapa de la vida pública, de la vida oculta. Justamente en el miércoles de ceniza se nos dice que hagamos las cosas no para que las miren los hombres, la oración, la limosna y el ayuno, sino para que el Padre que ve en lo escondido, que ve en lo secreto, nos recompense. Entonces nosotros, en medio de un mundo volcado al externo, a los logros temporales, a las felicitaciones humanas, también necesitamos un camino, familias, iglesia doméstica, que los padres, los adultos, las personas con más fe, tienen que tener en cuenta en su oración para que ayuden a los más pequeños, a los más jóvenes. Porque es ir contracorriente. Porque el camino de Jesús, que el Señor nos revela que ese camino pues de ser santo, de alcanzar ese éxodo, está revelado claramente en lo que nos dice en Mateo y en Lucas, en el capítulo 5 en Mateo, en el capítulo 6 en Lucas, en las bienaventuranzas. ¿Por qué las bienaventuranzas es la santidad? Y entonces comprendemos que el Señor dice, bienaventurado, feliz, los pobres de espíritu, dice Mateo. Lucas dice a secas, los pobres. Y los pobres de espíritu es lo que ponen, los que tienen toda su confianza en Dios. Benditos, como dice Jeremías, y no en las criaturas.
Y eso lo vivió Jesús. Entonces, santidad sin esa fe, sin esa confianza, no es posible que el Espíritu Santo nos mueva en este desierto que la vida presenta, como movió a Jesús a lo largo de toda su vida terrena. Pero es más, el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Y es que efectivamente eso es cruz. Uno puede dejarse seducir por el mundo que rechaza todo dolor, todo sufrimiento, todo llanto. Porque para el mundo la felicidad es la risa, el éxito pasajero, el reconocimiento de las otras criaturas, y no interesa lo que es la voluntad de Dios. Entonces, podríamos seguir agregando a las otras bienaventuranzas, la mansedumbre, porque mansedumbre, dice Santa Teresita del Niño Jesús, se requiere para tolerar el defecto de los demás. Porque de criaturas imperfectas, heridas por el pecado, redimidas en camino de santificación, claro, si nosotros nos sentimos superiores y mejores, vamos a tener ataques de ira. Y eso es muy común en la vida doméstica, en la vida familiar. Y nosotros estamos llamados a crecer en la libertad de los hijos de Dios. Hay imagen del Hijo único. Y entonces necesitamos esas virtudes que crecieron en la familia sagrada de Nazaret, en José, en María. Y los menciono porque no solo es pertinente por el tema, sino porque este sábado celebraremos a San José y el próximo viernes, el viernes de la próxima semana, estaremos celebrando la Anunciación. Y estas dos solemnidades son oasis dentro de la Cuaresma, que no son casuales. Es decir, el camino de la cruz ya está presente en la familia de Nazaret. Pero la cruz ya en la familia de Nazaret es victoria. No solamente la victoria final y definitiva, sino la victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestro orgullo, sobre nuestra soberbia. Y claro, José y María, María sin pecado concebida, y José dotado de una serie de gracias, nos sirven de modelo. Pero el Señor quiere que todas las criaturas humanas, todos seamos santos. Estamos llamados universalmente a la santidad. Y cada uno de nosotros en una santidad singular, en la misión singular de participar de la única misión de Jesucristo. Pero en esa misión no podremos avanzar ni la podremos descubrir si es que queremos acomodarnos al mundo, a las criaturas, a las cosas creadas, en ese camino que es de maldición, y no elegimos el camino, que es el camino de bendición, de santificación, de victoria. Y eso se tiene que realizar acto por acto, en cada momento, en las cosas más sencillas. Cuando decidimos de repente no reaccionar con palabras altisonantes, de repente tener paciencia con otras criaturas humanas que peregrinan con nosotros, de repente dedicándoles tiempo para escuchar de repente algunas cosas que nos parecen que no tienen mucho sentido, en el servicio, que no es ofrecer algo, sino es entregarnos nosotros. Y eso tiene que crecer en la familia. Y para eso es el sacramento del matrimonio. Para eso es la alianza matrimonial en Cristo. Pero el mundo, la fragilidad de nuestra carne y el enemigo quieren estropear el plan de Dios. Y quieren que nosotros sigamos el modelo del mundo.
Y por eso es que tenemos que estar vigilando.